Supe que algo andaba mal en el instante en que escuché el mensaje. Sonó en cuanto encendí el coche, la voz de mi marido, baja y urgente, susurrando palabras que me helaron la sangre. Ella lo descubrió. Voy para allá ahora mismo. Mis manos se quedaron congeladas sobre el volante. No estaba hablando de mí, y quienquiera que fuera esa mujer, él le tenía miedo. En 12 años de matrimonio jamás había escuchado temor en su voz, hasta ese momento. No pensé, no respiré, simplemente seguí el pánico que subía por mi pecho. Él había salido de casa minutos antes, dándome un beso como si todo fuera normal. Pero el mensaje, ese tono, contaba otra historia. Salí de la entrada y seguí las luces traseras de su coche como una mujer poseída. Cada kilómetro se sentía como una traición desarrollándose en cámara lenta. Y cuando giró hacia un vecindario que no reconocí, mi estómago se retorció en algo agudo y oscuro. Había una mujer afuera, de pie frente a una pequeña casa azul, caminando nerviosa, limpiándose el rostro, revisando la calle como si esperara a alguien peligroso. Cuando mi esposo llegó, ella corrió hacia él, llorando. Sentí que se me apretaba el corazón. Era ella su amante, su secreto, su doble vida. Pero entonces él le metió un sobre en las manos. No flores, no un regalo, un sobre. Y supe al instante, eso no era romance, era miedo. Ella abrió el sobre. Papeles cayeron al suelo, un sollozo escapó de su garganta, uno tan crudo que me atravesó por completo. Él lo sabe, susurró, lo sabe todo. Mi marido miró alrededor, paranoico, escaneando la calle como si temiera que alguien los estuviera observando. Y él no tenía idea de que yo estaba estacionada al otro lado de la calle, viendo cómo mi vida se rompía, un latido a la vez. Debí haberlos enfrentado, debí haberme ido, pero no pude moverme, porque ella dijo una frase que destrozó mi mundo. Debió habértelo dicho hace años. En ese momento, bajo la luz del poste y la lluvia, entendí la verdad. No estaba presenciando una traición, estaba presenciando una confesión, una que destruiría todo lo que creía saber sobre mi matrimonio y sobre mí misma. Ojalá pudiera decir que me marché aquella noche, que conduje de vuelta a casa, fingí que nada había pasado y esperé a que la verdad se explicara sola. Pero no lo hice. No pude, porque el miedo en la voz de aquella mujer seguía repitiéndose en mi mente. Debió habértelo dicho hace años. ¿Quién era ella? ¿Qué sabía sobre mí? ¿Por qué mi marido la ocultaba y ocultaba la verdad? Lo seguí con las luces apagadas, manteniendo la distancia mientras ella lo guiaba hacia el interior de la pequeña casa azul. Mi pecho ardía entre la rabia y el espanto. Yo quería respuestas, pero estaba aterrorizada de lo que esas respuestas podrían hacerle a mi vida. La lluvia caía sin descanso, fría y pesada, haciendo que todo se sintiera más oscuro, más denso, más irreversible. Me quedé dentro del coche casi una hora, observando sombras moverse detrás de las ventanas. Cada traición imaginada me atravesaba como una cuchilla. Pero ninguna de ellas me preparó para la verdad que estaba a punto de descubrir. Esto no se trataba de infidelidad, se trataba de secretos, de familia, de miedo y de una verdad que casi me destruyó. Antes de llevarte a esa noche, a lo que encontré, a lo que escuché y a cómo todo se derrumbó, quiero que te quedes conmigo, porque esta historia no es solo mía. Es un recordatorio de que algunas verdades no permanecen enterradas. Antes de continuar, suscríbete para no perderte los próximos capítulos. Dale like al video para que esta historia llegue a más personas. Comenta tu país y ciudad abajo. Quiero saber desde dónde me estás viendo. Ahora, déjame llevarte dentro de esa casa, donde la verdad finalmente salió a la luz y mi mundo se vino abajo. Crucé la calle bajo la lluvia,
temblando, sin saber si iba a desmayarme o a gritar. La puerta de la casa azul estaba entreabierta. Podía escuchar murmullos, pasos, una respiración temblorosa. Cada parte de mí decía que me fuera, que diera media vuelta y huyera, pero mis pies siguieron avanzando como si no fueran míos. Empujé la puerta y entré en silencio, con el corazón latiéndome en la garganta. La sala era pequeña, iluminada solo por una lámpara amarillenta. Mi marido estaba de pie, empapado, con el cabello pegado a la frente. La mujer estaba sentada en el sofá, sosteniendo el sobre abierto, con los papeles desordenados sobre sus piernas. Ambos se giraron hacia mí al mismo tiempo. Jamás olvidaré sus rostros. El de ella, miedo absoluto. El de él, culpa. Una culpa tan vieja que parecía haber estado guardada durante años. «¿Por qué estás aquí?», murmuró él, como si yo fuera la intrusa en mi propia vida. No respondí. No podía. Mis ojos estaban fijos en los papeles del sobre. Reconocí uno al instante. Un certificado. Pero no de matrimonio, no de divorcio. Era un certificado de nacimiento. Mi respiración se cortó. Había un nombre, una fecha, una madre. Y donde debería estar el nombre del padre, estaba el de mi marido. Di un paso hacia atrás, tambaleándome. «¿Es tu hijo?», pregunté, aunque la respuesta ya estaba grabada en su rostro. La mujer soltó un sollozo y cubrió su boca con ambas manos. Mi marido apretó los ojos, derrotado, como si finalmente se hubiera quedado sin espacio para seguir huyendo. «No debía enterarte así», dijo él, pero su voz sonó vacía, gastada. Me miró con una mezcla de vergüenza y súplica. «Era para protegerte». Esa frase me incendió por dentro. ¿Protegerme de qué? ¿De un niño? ¿De la verdad? Su silencio fue suficiente para romper algo dentro de mí. La otra mujer, con la voz temblorosa, habló por primera vez. «Yo no quiero problemas. Solo vine porque él dijo que ya no podía esconderlo». Su mirada se movía entre nosotros dos, como si temiera que el techo fuera a caerse en cualquier momento. Me acerqué a la mesa donde estaban los papeles. Había cartas antiguas, recibos, una foto de un niño de ojos enormes, un niño que tenía la misma expresión que mi marido cuando era pequeño. Sentí que mi vida entera se partía en dos. 12 años creyendo en un matrimonio estable, honesto, sólido, y todo había sido construido sobre una mentira. «¿Cuánto tiempo?», susurré, aunque me dolía la garganta. 11 años, respondió él, apenas audible, casi la edad del niño, casi tanto como nuestro matrimonio. La mujer se levantó lentamente acercándose a mí con cautela. «No le guardo rencor», dijo ella, como si eso importara. «Solo él tenía que decirte la verdad. Yo ya no podía cargar con esto sola». Escuché un trueno afuera. Dentro de mí también tronó algo. La verdad ya estaba allí, desnuda, innegable, y yo no sabía si quería escuchar la siguiente parte o si esa noche acabaría con todo lo que yo era. No recuerdo haberme sentado, pero de pronto estaba en una silla junto a la mesa, con los papeles frente a mí como si fueran pruebas de un crimen. Mi marido caminaba de un lado a otro, pasándose las manos por el cabello, incapaz de mirarme directamente. La otra mujer respiraba rápido, mirando la puerta cada pocos segundos, como si temiera que alguien más entrara en cualquier momento. El silencio era tan espeso que parecía que la casa entera estaba conteniendo el aliento. «Dímelo tú», dije finalmente con una calma que no sentía. «Dime quién es ese niño y por qué nunca supe de él». Mi marido se detuvo. Por un instante pensé que iba a hablar, pero su mandíbula se tensó y desvió la mirada. «No es tan simple», murmuró. «Claro que lo es», respondí. «Es tu hijo, y lo ocultaste». La mujer cerró los ojos, como si escuchar la verdad en voz alta también le doliera. Él se dejó caer en el borde del sofá. Parecía derrotado, agotado por años de miedo y secretos. «Yo cometí un error antes de casarnos. No sabía que ella estaba embarazada, y cuando lo descubrí, ya estabas tú,
Ya estaba nuestra vida. Tenía miedo de perderlo todo. Cada palabra era un golpe. No tenías miedo de perderlo todo, dije en un susurro helado. Tenías miedo de perder tu reputación. Tenías miedo de perder el control. La mujer lo interrumpió, incapaz de quedarse callada. Yo nunca quise arruinar nada. Él prometió que algún día te lo diría, que solo necesitaba tiempo. ¿Tiempo?, repetí con una risa amarga. ¿11 años? Ella bajó la cabeza, abrazando sus propios brazos. Yo solo vine porque... Se quedó en silencio. Porque algo peor estaba sucediendo. Lo supe en su mirada. Me incliné hacia adelante. ¿Por qué qué? Ella tragó saliva. Miró a mi marido, luego a mí. Porque él sabe dónde vivimos ahora. El padre de mi hijo. El verdadero padre biológico. No es él. El mundo se me movió bajo los pies. Mi marido se levantó tan rápido que la silla golpeó la pared. «No digas su nombre». La mujer retrocedió temblando. «¿Quién es?», pregunté, sintiendo el corazón martillear en mis costillas. «¿Qué tiene que ver él en todo esto?». La mujer se frotó las manos como si tratara de calentarse, aunque la habitación estaba tibia. «Mi hijo nunca conoció a su padre biológico. Él era violento, inestable. Yo pensé que había desaparecido. Pero hace 3 semanas apareció. Su voz se quebró. Y está convencido de que el niño es suyo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Pero no lo es, dije. Ella negó con la cabeza. No, pero él no lo cree y ahora nos está siguiendo, mirando la casa, preguntando, amenazando. Mi marido se acercó a mí, con el rostro duro, tenso. Por eso vine, no porque no confiara en ti, sino porque pensé que él podría seguirme hasta aquí. Sentí náuseas. Entonces, no solo me mentiste, dije con incredulidad. Me pusiste en peligro. Él quiso acercarse más, pero levanté una mano. No podía soportar su cercanía, no mientras mi cabeza ardía con todas las piezas que encajaban de golpe. La mujer volvió a hablar apenas en un murmullo. Él lo sabe, sabe que hay un niño, y sabe que hay un hombre en la foto de su escuela del que se parece demasiado. Mi marido apretó los puños. Ese hombre no es peligroso por celos, es peligroso porque nunca aceptó que yo intentara ayudarla cuando el niño nació. Lo miré fijamente. ¿Ayudarla? Estaba sola, admitió él. Su madre murió. No tenía a nadie. Y yo traté de arreglar algo que yo mismo había causado. La verdad cayó sobre mí como un aguacero helado. No era solo un secreto, era una historia entera paralela a mi matrimonio, una vida que él había intentado ocultar y que ahora nos alcanzaba a todos. ¿Qué quiere ese hombre?, pregunté finalmente. La mujer tembló. «Quiere al niño». La casa azul pareció cerrarse sobre nosotros, y supe que mi vida estaba por cambiar de una manera que jamás habría imaginado. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar mi propia respiración temblar. Algo dentro de mí quería salir corriendo, escapar de aquella casa azul y de todo lo que significaba. Pero mis piernas no obedecieron, porque en ese instante escuchamos pasos pequeños acercándose por el pasillo. La mujer, la madre del niño, se giró rápido y secó su rostro tratando de recomponerse, pero era imposible ocultar el miedo que llevaba encima. El niño apareció en la entrada de la sala, con los ojos grandes, confusos, sosteniendo una manta. Tenía el cabello oscuro, mojado por la humedad del aire, y aunque nunca lo había visto antes, hubo algo en él, algo que me atravesó el pecho como una verdad que no necesitaba explicación. Él se detuvo al vernos, su mirada yendo de su madre a mi marido, luego a mí. No sabía quién era yo, pero entendía que algo grave estaba pasando. «¿Qué ocurre?», preguntó con voz baja. La mujer corrió hacia él y lo abrazó fuerte, demasiado fuerte, como si temiera que alguien pudiera arrebatárselo de los brazos. Mi marido dio un paso hacia el niño y mi corazón se apretó. Vi en él cosas que nunca había notado.
un temblor en las manos, un brillo de culpa que lo hacía parecer más viejo. «Hola, campeón», dijo él, con una suavidad que me desgarró. El niño lo miró con cierta familiaridad, pero también con precaución. Había cariño, pero también distancia, una distancia que solo un secreto podía crear. La mujer se apartó un poco para que el niño pudiera vernos mejor. «Él vino para ayudarnos», dijo ella, señalando a mi marido. El niño asintió lentamente, como si hubiera escuchado esa frase antes. Yo no sabía si llorar o gritar, porque en la forma en que el niño lo miró había algo parecido a la esperanza. Me sentí fuera de lugar, como una intrusa en la historia de otra familia. «¿Quién es ella?», preguntó el niño de repente señalándome. Nadie respondió. Mi marido abrió la boca, pero su voz no salió, y yo comprendí en ese instante que él nunca había planeado ese encuentro. Me arrodillé lentamente para quedar a la altura del niño. «Soy alguien que quería saber la verdad», dije con la voz firme pero temblorosa. Él me observó en silencio, como si tratara de entender si yo era un peligro o una respuesta. Era demasiado joven para cargar con todo aquello, demasiado inocente para estar atrapado en una red de mentiras y miedo. La casa vibró con otro trueno, pero esta vez no era el clima lo que nos puso tensos. La madre apretó al niño contra sí. Mi marido se giró hacia la ventana, corriendo la cortina apenas unos centímetros. Lo vi tensarse. «¿Qué pasa?», pregunté, sintiendo el pánico subirme por la garganta. «Hay un coche afuera», respondió él. La mujer dejó escapar un gemido ahogado. «Es él». El aire desapareció de mis pulmones. El niño se escondió detrás de su madre. Mi marido dio un paso hacia la puerta, pero yo lo agarré del brazo. «¿Qué pretendes hacer?», susurré. «Hablar con él», dijo. «Estás loco. No puedo permitir que entre a la casa». Pero la madre negó con fuerza. «No lo dejes verlo, no puede verlo. Si lo ve, no nos dejará en paz jamás». El terror en su mirada no era imaginario. Era el terror de alguien que ha sido perseguida por años. Los golpes en la puerta hicieron que todos nos sobresaltáramos. Golpes fuertes, insistentes, el tipo de golpes que anuncian problemas. Mi marido respiró hondo, como si se preparara para un golpe físico. «Llévenlo al dormitorio», dijo. La madre tomó al niño y corrieron juntos hacia la parte trasera de la casa. Yo dudé un segundo, pero el miedo en los ojos del niño me obligó a moverme. Cerramos la puerta con seguro justo cuando la voz del hombre retumbó desde la sala. «Sé que están ahí, abran la puerta». Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Afuera, el peligro estaba a un golpe de entrar. Adentro, una verdad enorme acababa de nacer entre nosotros, y nada podría detener lo que vendría después. El golpe volvió a sonar, más fuerte esta vez, acompañado por el puño de un hombre que parecía decidido a derribar la puerta si no se abría. Yo podía escuchar su respiración pesada del otro lado, mezclada con el sonido de la lluvia que golpeaba el techo como un tambor de guerra. Mi marido se quedó inmóvil por un segundo, como si luchara entre dos impulsos: salir a enfrentarlo o protegernos. «Sé que estás ahí», gritó la voz profunda. «No puedes esconderlo para siempre». Cada palabra hacía temblar las paredes de la casa azul. Mi marido se acercó a la puerta con pasos lentos, calculados. Podía ver la tensión en sus hombros, el miedo en su mandíbula apretada. «No abras», susurré, pero él no respondió. Era como si estuviera siguiendo un instinto que nada ni nadie podía detener. La madre del niño apareció detrás de nosotros, más pálida que la propia luz del pasillo. «No le abras, por favor, no lo hagas». Su voz era frágil, rota. Mi marido la miró apenas un segundo, y luego puso la mano en el picaporte. Lo agarré del brazo con fuerza. «Si abres esa puerta, no sabemos qué va a hacer, no sabemos en qué estado está». «Él no va a irse», dijo mi marido casi en un murmullo.
No si cree que el niño está aquí. El silencio que siguió fue tan tenso que parecía una cuerda a punto de partirse. Entonces la madre del niño habló, con una voz tan baja que al principio pensé que había imaginado sus palabras. Él me golpeó. Mi corazón se detuvo. Cuando estaba embarazada, continuó, cuando supe que mi hijo no era suyo, perdió el control. Dijo que si no era suyo no sería de nadie. La habitación entera pareció apagarse. Mi marido cerró los ojos, como si esas palabras lo atravesaran. Por eso me fui, dijo ella. Por eso cambié de ciudad. Por eso nunca dije nada. Sus ojos se llenaron de lágrimas que apenas logró contener. Y ahora él lo sabe. Sabe que el niño existe y cree que es suyo. Otro golpe estremeció toda la puerta, esta vez acompañado por un grito ahogado del hombre. ¡Ábreme! ¡Lo quiero ver! Mi marido retrocedió un paso. Vi en él algo que no había visto esa noche, miedo verdadero. Está peor de lo que imaginaba, murmuró. Llama a la policía, dije. Ahora. Pero antes de que él pudiera sacar el teléfono, una patada sacudió la madera. Otra y otra. La puerta se movía como si fuera a soltarse de las bisagras. Corrimos hacia la habitación donde estaba el niño. La madre lo abrazaba con tanta fuerza que pensé que podría romperse. El pequeño temblaba, pero no lloraba. Estaba en silencio. Demasiado silencio para un niño. Ese tipo de silencio que se aprende a base de miedo. ¿Qué hacemos?, pregunté sintiendo mi propia respiración acelerarse. Esperar que la policía llegue primero, dijo mi marido. Yo escuché las sirenas a lo lejos, muy lejos, demasiado lejos. De pronto, un crujido estremeció la casa. La puerta principal cedió. El hombre entró gritando, empapado, con el cabello pegado al rostro. Sus ojos estaban desorbitados, llenos de rabia y locura. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hijo? Mi marido salió al pasillo para bloquear su paso. El hombre se detuvo al verlo, respirando como un animal acorralado. ¡Tú!, escupió, siempre metiéndote donde no te llaman. Mi marido levantó las manos, intentando mantener distancia. Él no es tu hijo, escúchame. No me mientas, rugió el intruso. Es idéntico a mí. Era mentira. Completamente, pero la obsesión lo había consumido. Ese hombre no buscaba verdad, buscaba poder, control, el mismo control que había perdido hacía más de una década. Yo alcancé al niño y lo metí detrás de mí mientras la madre se cubría la boca para no gritar. El intruso avanzó un paso más y mi marido lo empujó hacia atrás. Fue entonces cuando la situación se rompió como un cristal estrellándose contra el piso. El hombre levantó algo, un arma, un cuchillo. Reflejó la luz de la lámpara por un segundo que pareció eterno. Y justo antes de que diera otro paso, las sirenas explotaron justo frente a la casa. Luces rojas y azules iluminaron las ventanas. Gritos policiales, órdenes, golpes en la puerta ya rota. El intruso giró la cabeza por un instante confundido, un solo instante, pero fue suficiente. Mi marido lo sujetó por detrás, inmovilizándolo mientras los policías invadían la sala. Hubo gritos, forcejeos, un cuchillo cayendo al suelo, un hombre arrestado entre maldiciones. Y finalmente, silencio. Un silencio tan profundo que hizo que todos respiráramos de nuevo, como si hubiéramos vuelto a nacer después de un terremoto. El niño salió lentamente de detrás de la cama. La madre cayó de rodillas llorando. Mi marido se desplomó contra la pared, agotado. Y yo me quedé ahí temblando, preguntándome cómo era posible que una sola noche pudiera destruir un matrimonio y al mismo tiempo salvar 3 vidas. Después de que la policía se llevara al intruso, la casa quedó sumida en un silencio extraño, casi irreal. Las luces rojas y azules todavía parpadeaban desde la calle, tiñendo las paredes con colores inquietantes. El niño se quedó pegado a su madre, mientras mi marido, exhausto, se dejaba caer en una de las sillas de la sala. Yo estaba de pie,
incapaz de moverme, sintiendo que toda mi vida pendía de un hilo invisible. Una oficial se acercó a nosotros para tomar declaraciones. La madre del niño hablaba entre sollozos. Yo respondía con la voz apagada, solo diciendo lo necesario. Mi marido intentó explicar lo que pudo, pero su voz temblaba cada vez que mencionaba al hombre arrestado. Era como si el peso de 11 años de secretos cayera de golpe sobre sus hombros. Cuando los policías finalmente se fueron, quedó una tensión palpable entre los cuatro. La madre del niño sostenía la mano de su hijo como si temiera que desapareciera en el aire. Mi marido se frotaba el rostro, cansado, derrotado. Yo lo observaba, sintiendo una mezcla de rabia, tristeza y una compasión que no pedí tener. «Necesitamos hablar», dije finalmente. Mi voz resonó en la pequeña sala y todos se quedaron quietos. Mi marido levantó la mirada, sus ojos rojos por el cansancio y la culpa. «Yo sé», murmuró, «sé que no tengo derecho a pedir nada, ni siquiera tu presencia aquí». Me senté frente a él, respirando profundamente. «No estoy aquí por ti», dije con firmeza. «Estoy aquí porque un niño estaba en peligro, porque una mujer estaba sola y porque, aunque tú me hayas mentido, yo no podía permitir que algo terrible pasara delante de mis ojos». La madre del niño asintió, con lágrimas cayendo por su rostro. «Gracias», susurró. «No sé qué habría pasado sin ustedes». El niño, que había permanecido en silencio todo ese tiempo, levantó la vista hacia mí. Sus ojos tenían una mezcla de miedo, cansancio y algo que me partió el alma: esperanza. «¿Ya se fue?», preguntó en voz baja. «Sí», respondí suavemente. «Los policías lo llevaron». Él asintió, abrazándose más fuerte a su madre. Mi marido tragó saliva, respirando profundamente. «Yo nunca quise esto, nunca quise ponerlos en peligro, ni a ella, ni a él, y mucho menos a ti. Pero lo hiciste», dije, sin alterar la voz. «No por maldad, sino por cobardía». Él bajó la cabeza. «Lo sé y sé que no merezco tu perdón». La madre del niño habló con cuidado. Él siempre quiso hacer lo correcto, pero tenía miedo de que esto arruinara tu vida. «¿Arruinar mi vida?», repetí, con una risa amarga. La arruinó el momento en que decidió ocultar la existencia de un niño. La mujer se estremeció. Yo suspiré. «Pero también sé que no mereces cargar con todo sola», continué mirándola a los ojos. «Y él tampoco». Ella me miró con sorpresa, como si no esperara que yo dijera esas palabras. Mi marido levantó la vista con lágrimas contenidas. «¿Qué significa eso?». «Significa», dije despacio, «que no puedo decidir esta noche si nuestro matrimonio puede salvarse. Pero sí puedo decidir qué tipo de persona quiero ser. Y no quiero ser alguien que abandone a un niño que no tiene la culpa de nada». El niño me miró fijamente, y vi en sus ojos algo que nunca olvidaré, un deseo desesperado de ser aceptado. «Él necesita ayuda», continué. «Ustedes también, y aunque nada de esto sea mi responsabilidad, no voy a cerrar los ojos». La madre del niño rompió en llanto. «No sabes lo que esto significa para mí». Me acerqué al niño y me agaché a su altura. «Estás a salvo», le dije, «y no estás solo». Él extendió su mano tímidamente y yo la tomé. Su piel estaba fría por el miedo, pero su gesto contenía un mundo entero. Mi marido observó la escena con lágrimas rodándole por el rostro. No lágrimas por mí, no por él, sino por lo que siempre debió haber sido. «Lo arreglaremos», dije finalmente. «No sé cómo, no sé si juntos o separados, pero lo arreglaremos de alguna forma». Mi marido asintió, sin atreverse a acercarse. Sabía que las heridas eran profundas, que el perdón, si llegaba, tardaría mucho. Pero esa noche, en esa casa pequeña y azul, una verdad se volvió innegable. Esa familia rota no tenía por qué seguir rota. Ese niño no tenía por qué seguir escondido, y aunque mi matrimonio estuviera pendiendo de un hilo, la humanidad dentro de mí seguía intacta.
Los días siguientes fueron silenciosos, pesados, llenos de una calma frágil que podía romperse con cualquier palabra equivocada. Mi marido se quedó en la Casa Azul durante varios días, ayudando a la madre del niño con trámites, abogados, protección policial. Yo regresé a nuestra casa sola, tratando de entender qué quería para mi propia vida después de todo lo que había ocurrido. No era fácil mirarme al espejo sin sentir que una parte de mí había muerto aquella noche, pero también sentía que otra parte había despertado, una fuerza que no sabía que tenía. No era una víctima, no estaba rota, solo estaba cambiando. Una mañana, mientras preparaba café, la puerta se abrió suavemente. Mi marido entró cansado, con los ojos enrojecidos. No dijo nada, solo se quedó de pie, esperando que yo hablara primero. No lo hice. Fue él quien respiró hondo y comenzó. Ella va a recibir protección. Él no puede acercarse más al niño. Asentí. Quería que lo supieras, añadió. No para justificarse, no para pedirme nada, solo para mantenerme dentro de la verdad. Hubo un silencio incómodo, pero no hostil. Ya no había gritos ni culpas, solo una herida abierta tratando de cicatrizar. ¿Y tú?, pregunté. ¿Qué vas a hacer ahora? Él bajó la mirada. Lo que tú decidas. Esa respuesta por primera vez no me pareció cobarde. Era honesta. Pasaron unos segundos eternos antes de que añadiera, con una voz rota, «No quiero perderte, pero si eso es lo que necesita tu corazón, lo aceptaré». Lo miré fijamente. Las lágrimas que antes dolían, ahora ya no ardían. Había sufrido demasiado para decidir desde el dolor. «No voy a tomar una decisión hoy», respondí. «Necesito sanar primero, necesito reencontrarme». Él asintió, sin reclamar, sin suplicar, solo respetando. Entonces escuchamos un golpecito en la puerta. Era el niño, sosteniendo un dibujo arrugado entre las manos. Su madre estaba detrás, tímida, como si no supiera si debía haber venido. El niño me entregó el dibujo. Era una casa, una familia, 4 figuras tomadas de la mano, sin nombres, sin etiquetas, solo unidad. Sentí que algo en mí se suavizaba. «No tienes que decidirlo ahora», dijo la madre con un hilo de voz. «Pero gracias por no apartarte, por no dejarnos solos». La abracé. Un abrazo largo, humano, que no necesitaba palabras. Miré a mi marido, luego al niño. La vida no era perfecta, nunca lo sería, pero quizás no tenía que serlo para ser verdadera. Quizás no estábamos destinados a rompernos del todo. Quizás estábamos destinados a reconstruir algo nuevo. No sabía si mi matrimonio sobreviviría. No sabía si mis heridas cicatrizarían rápido o lentamente. Pero sí sabía una cosa. La verdad, por dolorosa que fuera, me había liberado. Y a veces renacer duele, pero también ilumina. Cuando cerré la puerta detrás de ellos, por primera vez en mucho tiempo, respiré sin miedo, porque ya no vivía en una mentira, vivía en la verdad. Y aunque el futuro fuera incierto, una cosa era segura: nunca más permitiría que el silencio de otra persona definiera mi vida.